Ahora, a continuación, vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Voy a leer el título de Lautaro Rivara: La multipolaridad, historia geopolítica de una idea latinoamericana y caribeña. Bueno, te escuchamos, Lautaro. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, buenos días o ya casi buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Les saludo desde la Ciudad de México. Me presento, yo estudié en Sociología y un doctorado en Historia en la Universidad Nacional de La Plata y ahora estoy aquí haciendo un postdoctorado en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Mi tema va a ir más sobre el otro apartado del título de esta mesa, que es concretamente el concepto, la noción, la disciplina de la geopolítica. Obviamente, antes de empezar, agradecer al espacio. Es un placer, como siempre, compartir con colegas, compañeros, compañeras con quienes venimos compartiendo reflexiones y debates hace ya algunos añitos. Para marcar mi ponencia, comentarles que, bueno, es parte de un proyecto de investigación más amplio que está vinculado justamente a la historia y a la geopolítica de la integración en América Latina y en el Caribe. Un poco mi idea es plantear que los avances y debates de los últimos 20, 30, 35 años de la integración regional tienen una historia muy larga que comienza en las propias revoluciones hispanoamericanas de independencia, incluso antes, con antecedentes a la revolución haitiana y en la insurrección indígena de Tupac Amaru, un poco para matizar y relativizar la novedad de ciertos debates que a veces tendemos a pensar que tienen una novedad radical y sin embargo tienen que ver con la elaboración y la formulación de ciclos históricos preexistentes. Me interesa en particular integrar la historia del Caribe y de la integración caribeña a la historia general de la integración del hemisferio, porque nuestra mirada sigue siendo a veces bastante sudamericanocéntrica cuando hablamos de la integración. Y me interesa también poder pensar en los aportes a la integración y a la geopolítica regional de sectores no estrictamente blanco-criollos, porque en general, insisto, es otro sesgo que tenemos. Solemos pensar en estas grandes figuras patriotas revolucionarios blanco-criollos que han tenido un rol obviamente insoslayable, importantísimo, pero que de alguna forma invisibilizan los aportes de las poblaciones indígenas y afrodescendientes en nuestro contexto regional. La tesis de esta ponencia, que bueno, va a ser, espero pronto, un capítulo de libro, se vincula puntualmente al concepto de multipolaridad, un concepto que, como ustedes sabrán, hoy está muy en boga en el debate académico, incluso también en los medios de comunicación. Una categoría compleja, con una historia larga y que, por supuesto, está en disputa. Eh, y el interés parte en que una serie de intelectuales europeos comenzaron a sugerir que esta idea de la multipolaridad era de alguna forma una imposición de grandes potencias o potencias medias como Rusia y como China hacia los países de África, de Asia o de América Latina y el Caribe, ¿no? Como un concepto de alguna forma colonialmente impuesto o impuesto a través de una serie de sugestiones diplomáticas, comerciales y demás. Yo quiero sostener todo lo contrario, que la multipolaridad como noción, como concepto, tiene una extensísima historia en nuestra región de por lo menos 2 siglos, aun cuando no haya sido formulada estrictamente bajo ese concepto, que evidentemente aplicar la idea de lo multipolar al siglo XIX, por ejemplo, es una categoría extemporánea. Sin embargo, insisto, no el vocablo, pero sí la idea del concepto ya está presente en nuestra historia. Y puntualmente me interesa pensar y reinterpretar dos grandes cuerpos de ideas a la luz de esta categoría. Por un lado, la bastante célebre y conocida doctrina Monroe, que hace algunos pocos meses cumplió básicamente 2 siglos de existencia. Ustedes saben, este discurso formulado por Quincy Adams y también por el propio Monroe, que establece de alguna forma y codifica la política de expansión norteamericana sobre todo el hemisferio en el año 1823. Quiero pensar a esta doctrina como una forma de establecer polos de poder a nivel global, obviamente en este caso desde una perspectiva imperial, colonizadora, que busca subordinar a nuestros países y a nuestras poblaciones. Y como contraposición, quiero pensar también
otro cuerpo de ideas y de propuestas, que es básicamente la doctrina anfictiónica, que tiene una larga historia también y que básicamente se va a expresar en la convocatoria de Simón Bolívar y otros líderes independistas a el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocatoria de la que también estamos cumpliendo este año 2 siglos y que en el 2026 vamos a cumplir 2 siglos de la realización del Congreso en sí mismo. Insisto, yo creo que estos dos grandes cuerpos de ideas de alguna forma proponen la construcción de polos de poder, obviamente desde miradas absolutamente contrarias y antagónicas. Primero hay que decir que para pensar esta construcción multipolar, estas formas de regionalización del poder, hay que pensar en una teoría que es absolutamente fundamental, que es la teoría del sistema mundo, y puntualmente la teoría o la perspectiva de las transiciones hegemónicas. Seguramente si están familiarizados con estos conceptos, les suenen autores como el italiano Giovanni Rein, el francés Brodel, el egipcio Samir Amin o el norteamericano Immanuel Wallerstein. Sin embargo, el primer gran formulador de esta idea del sistema mundo, que piensa el sistema capitalista como un sistema global e interdependiente y jerárquico ya desde básicamente sus pilas bautismales, por ejemplo, tomando como punto de partida la propia colonización de América Latina y el Caribe, nosotros queremos establecer que el autor que funda esta perspectiva no es ninguno de los mencionados, que son figuras bastante conocidas en la academia crítica occidental, sino que su primer teórico fue un nativo de las islas de Trinidad y Tobago llamado Oliver Cox, que hizo buena parte de su vida política e intelectual en los Estados Unidos. Muchos años antes de los autores mencionados, este autor, Oliver Cox, un intelectual negro y afrodescendiente, va a plantear esta idea del sistema como un orden global y jerárquico y va a conceptualizar las transiciones hegemónicas. O sea, lo va a comenzar a hacer en la década del 50, es decir, 20 o 30 años antes de algunos de los autores que estamos mencionando. Sin embargo, Oliver Cox sigue siendo un autor francamente desconocido en buena parte de la academia, incluso también de la academia crítica. Básicamente lo que va a decir Oliver Cox es que el capitalismo en sus diferentes etapas, en su larguísima historia, va a tener siempre una gran potencia rectora que va a comandar el proceso de acumulación capitalista y de despojo colonial en las periferias, ¿sí? Y que esta potencia rectora va a ir sufriendo recambios progresivos. Va a comenzar con Venecia y las ciudades-estado italianas, va a continuar con la Liga Hanseática, después va a pasar el comando hacia Holanda, después hacia Inglaterra y por último hacia los Estados Unidos, un proceso que quizás, como estamos viendo en la actualidad, esté orientándose hacia un nuevo recambio hegemónico. Entonces, Cox va a construir bajo esta nación dirigente una especie de orden piramidal en el cual el conjunto de las naciones de alguna forma se organizan y se ordenan. No solamente esto, sino que Cox va a proponer la idea de una regionalización multipolar como una estrategia prácticamente vital, absolutamente necesaria en los países periféricos, sobre todo en los pequeños países periféricos de Asia, África y América Latina y el Caribe. Lo que dice Cox es que una pequeña nación dependiente o pasiva, las va a llamar él, no tiene la capacidad de enfrentar estas grandes magnitudes en pugnas que conducen el proceso de acumulación, si no se unifican y se integran en unidades mayores, que es básicamente lo que América Latina y el Caribe ha intentado hacer durante los últimos 2 siglos. El otro aporte interesante de Cox es que él va a establecer que estos momentos de transición hegemónica son, por supuesto, momentos de competencia entre naciones rivales que luchan por la primacía y la conducción política del sistema. Si hablamos, por ejemplo, del ciclo de las revoluciones hispanoamericanas de independencia, evidentemente estábamos en un ciclo de agotamiento de la hegemonía holandesa y una disputa feroz entre otras potencias europeas, ante todo Francia e Inglaterra, por esa primacía global. Y si hablamos de nuestra actualidad geopolítica, vamos a ver que obviamente estamos en un proceso de declive de los Estados Unidos y en un momento de ascenso de diferentes potencias euroasiáticas, principalmente, obviamente, del gigante asiático China. Ahora bien, insisto, estas transiciones hegemónicas para Cox brindan
básicamente ventanas de oportunidad para las periferias globales. Son momentos de apertura del sistema, ¿no? Donde las hegemonías básicamente se vuelven mucho más volátiles, donde el mundo se vuelve un lugar quizás más hostil y más belicoso, pero en el cual las periferias tienen alguna posibilidad de mejorar su estatus relativo y avanzar en su proceso de independencia y descolonización. Yo creo que esta matriz, este enfoque nos sirve para pensar las revoluciones de nuestro continente, desde la revolución haitiana, insisto, hasta las revoluciones hispanoamericanas de independencia, pensando que en ese contexto teníamos una especie de imperio sin imperialismo, que era España, así lo va a caracterizar un intelectual dominicano brillante, Juan Bosch, que de alguna forma había conquistado buena parte de nuestro hemisferio, pero que no tenía la capacidad de colonizarlo en un sentido moderno, ¿sí? Ni ocupar el territorio en un sentido moderno, sino que básicamente era una potencia con una gran expansión territorial, pero muy atrasada en términos económicos, todavía conducida por elementos feudales residuales. En ese contexto, Europa va a atravesar una serie de conflictos interminables, la Guerra de los Siete Años, las guerras napoleónicas, que van a dar esa condición de posibilidad para nuestras revoluciones. Incluso para la propia revolución de Estados Unidos, que no podemos entender sin la competencia entre Francia e Inglaterra, y por supuesto en el caso emblemático de la revolución haitiana, pensemos que los independentistas y los antiesclavistas haitianos lograron combatir a la vez, pero también aliarse tácticamente contra las tres grandes potencias coloniales de la época, que eran España, Francia e Inglaterra, teniendo también un vínculo ambivalente con los propios Estados Unidos, como una potencia que ya tenía en ese contexto aspiraciones hegemónicas. Entonces, fue en ese contexto que, insisto, se va a producir este cuerpo de ideas y estas iniciativas geopolíticas concretas, como fue el Congreso de Panamá, que de alguna forma buscaban unificar a las repúblicas que comenzaban a independizarse y a descolonizarse, que buscaba de alguna forma galvanizar esa independencia precaria, porque pensemos que España intentaba reconquistar a sus antiguas colonias, mientras Francia e Inglaterra tenían sus propios proyectos coloniales en el hemisferio. Entonces, en ese contexto se va a producir este cuerpo de ideas que busca de alguna forma confederar a las antiguas repúblicas hispanoamericanas. Es bajo esa idea, insisto, que se va a convocar al Congreso Anfictiónico de Panamá, que va a tener una serie de propuestas y una agenda bastante interesante, que, insisto, tiene reminiscencias en nuestro proceso de integración más reciente de las últimas décadas. Uno, por supuesto, como les decía, propender a una confederación más o menos estable de nuestras repúblicas. Otra, continuar el proceso de descolonización inconcluso. Pensemos que en ese momento, comienzos del siglo XIX, todavía Puerto Rico y Cuba eran colonias españolas y había un montón de colonias también en el universo anglófono y francófono. Se propone ya hace 2 siglos una especie de preferencia comercial entre las repúblicas hispanoamericanas y una serie de tratados de libre comercio, pero en un sentido progresivo, ¿no? Entre naciones hermanas y vecinas. Se propone, miren qué interesante, la unificación militar, es decir, construir un contingente militar unificado que pudiera defender a las repúblicas nacientes de las tentativas de reconquista. Y se propone, obviamente, mediar en los conflictos internos entre las propias naciones hispanoamericanas, en ese caso, por ejemplo, con los diferendos territoriales que todavía estaban abiertos. Esta idea, y si uno lee, por ejemplo, los documentos de Bolívar, si uno lee su epistolario, va a ver que hay una concepción geopolítica que es realmente muy, pero muy elaborada, que comprende y reconoce que en ese momento el continente vivía una transición hegemónica, que propone concretamente aprovecharse de esa competencia entre los grandes hegemones, apoyándose en uno para independizarse del otro y después apoyarse en el otro para combatir contra uno, ¿no? Una concepción me parece muy inteligente y bastante interesante, que creo que de alguna forma se va a sintetizar en esta gran metáfora, idea bolivariana de equilibrar el universo. ¿Sí? Para Bolívar, en ese momento, el mundo tenía que estar equilibrado entre diferentes entidades y polos de poder, y por supuesto Bolívar pensaba que nuestra América tenía que ser un polo propio, autónomo y descolonizado.
Bueno, me voy a quedar sin tiempo para desarrollar un poquito más el tema de la doctrina Monroe, que también es bastante interesante para pensarlo, pero bueno, por lo menos quería dejarle esas pinceladas, insisto, para pensar que las transiciones hegemónicas y que la multipolaridad como noción, como propuesta, tiene una historia muy larga y muy propia en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias.